Le doy la bienvenida a esta exposición de la carta del apóstol Pablo a Filemón y el título de este mensaje es Ponlo en mi cuenta. La última vez ya empezamos a hablar de Filemón, esa pequeña carta no muy predicada, para decirlo de alguna manera, no muy, bueno, no figura entre las cartas preferidas de muchos predicadores, pero lo bueno de la exposición sistemática y continuada es que al final no se deja ningún libro sin prestarle la atención necesaria, porque todos los libros son inspirados por Dios y son útiles para muchas cosas, lo que nos cuenta segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Por lo tanto, hoy vamos a seguir con nuestra exposición de esta epístola, tal y como lo tenemos escrito en nuestras Biblias, y voy a leer hoy la segunda parte que corresponde a los versículos 8 al 25, versículo 8 al 25. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, y ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un tiempo de oración. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por este precioso momento de poder abrir tu palabra, de entender lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, a ser em, receptáculos sensibles para las cosas que tú nos quieres enseñar. Señor, ayúdanos a no rechazar lo que tú nos quieres dar. Y te pido, Señor, que también esta oración sea de provecho para todos aquellos que en ese momento lo están escuchando. Te lo pido, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Pues volvemos, por lo tanto, a la carta de Pablo a Filemón, una carta pequeña pero llena de contenido.
Simplemente para recordarnos, esa carta Pablo la escribe durante su cautiverio, su primer cautiverio en Roma, cuando él estuvo bajo arresto domiciliario esperando aparecer delante del emperador romano Nerón para que éste finalmente decidiese sobre su caso. Y como nos damos cuenta en la manera como Pablo escribe de esa carta, él espera poder viajar pronto a Colosas, donde está Filemón y donde está la casa donde se reúne la iglesia. Y aún así, ya de forma anticipatoria, pues Pablo le devuelve a Filemón, su esclavo que se ha escapado, Onésimo, y le pide que lo reciba de buena manera. Es la petición precisamente que tenemos en el resto, bueno, casi en el resto de la carta, por lo menos en la parte entre el versículo 8 y el 18. Es esa argumentación de Pablo en favor de este Onésimo que se escapó de mala manera, luego encontró a través del apóstol Pablo al Señor y ahora pues tiene que volver a casa. Vamos primeramente al versículo 8. Esa petición de Pablo es muy interesante porque lo primero que nos llama la atención es que Pablo no manda. Podría haberlo hecho. Él es apóstol, él tiene esa autoridad apostólica, tiene una autoridad no formal, sino una autoridad moral, para decirlo así, está respetado entre todas las iglesias. Y aquí dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, pues él no lo hace. Pablo más bien cree en la convicción, lo cual es ciertamente algo que también para nosotros tiene valor. Aprendemos aquí una cosa muy importante: la autoridad no se exige, no se requiere, la autoridad se gana. Y esto es el error de más que uno que cree que en la iglesia cristiana pues puede aplicar las mismas fórmulas y las mismas ideas que en el mundo. Las ideas no se resuelven dando un puñetazo en la mesa, diciendo o a veces gritando: el que mando aquí soy yo. Esto es el error de más que un pastorzuelo, lo digo así de esa manera, que se cree mucha cosa, pero que en realidad carece por completo de la autoridad que debería realmente ostentar. Una vez más, la autoridad no se exige, la autoridad se tiene o no se tiene. Pablo es apóstol, tiene ese cargo, ese ministerio especial, tiene una autoridad especial del cual ya hemos hablado, pero no es de aquellos que dicen, pues eso lo tienes que hacer porque lo diga yo, el apóstol Pablo. Entonces, esto es lo que nos llama sin lugar a duda la atención, y como pequeño consejo para aquellos que de una o de otra manera podamos estar en lugares de autoridad dentro de la iglesia, no olvides, no olvides nunca que eres siervo y más vale convencer que exigir. Lo que Pablo finalmente pide lo tenemos en el versículo 9. Pablo no manda, sino él pide. Te ruego, dice aquí, por amor. Entonces, lo dice en primer lugar por amor, que es lo que le une con Filemón. Ambos son depositarios del amor de Cristo de forma inmerecida. Esto va tanto por Filemón como va por Pablo. La salvación es por gracia, no es por mérito. Y por lo tanto, también como creyentes nunca debemos de olvidar una cosa. Nosotros estamos donde estamos, formando parte de la iglesia y del reino de Dios,
por la pura gracia divina, no por otra cosa. Y por lo tanto, eso debería también denotarse en la manera como nos tratamos mutuamente. También en situaciones de cierta delicadeza, como lo tenemos, por ejemplo, en este caso. Te ruego por amor, quiero decir, por el respeto mutuo que nos tenemos sabiendo que Cristo nos ama y que nosotros también nos amamos mutuamente. Y amar quiere decir no tener un sentimiento nebuloso de simpatía, sino amar quiere decir que es mi deseo y es mi intención de hacer lo que mejor le conviene a mi hermano y a mi hermana. Esto es lo que es amor. Y luego, la otra cosa es, además, él dice por edad. Pablo en aquel entonces tenía tal vez 55 tirando a 60 años. Es interesante porque pues yo personalmente no me siento anciano, pero Pablo en este caso insiste en que ya siente que la mayor parte de su vida está atrás, anciano, ya no solamente por años, sino también anciano por experiencia, y mira las cosas que Pablo ha vivido. Entonces, por ambas cosas, por el amor de Cristo, por el amor mutuo y por respeto a su edad, pues Pablo le ruega por Onésimo. No sabemos, no conocemos los detalles y los pormenores de cómo exactamente el apóstol Pablo le lleva a Onésimo a los pies de Cristo. Sería muy interesante saber de esto, pero esto es algo que no sabemos. Solamente Pablo menciona el hecho de que esto ha sido así, porque en primer lugar le llama mi hijo. En segundo lugar, dice en el mismo versículo 10, a quien engendré en mis prisiones, lo cual quiere decir que él conoció al Señor por la gracia de Dios, por medio de un servidor, que en este caso es Pablo, en esa casa, porque Pablo no tenía la posibilidad de salir de la casa, pues en esa casa, en la capital del Imperio Romano. Lo único que podemos decir que a esas alturas, este Onésimo seguramente fue considerado miembro de la Iglesia de Roma, y Pablo, por estos vínculos y por esas circunstancias, lo considera como a un hijo, y eso también habla de cariño. Le tiene cariño a este, bueno, vamos a suponer que era por lo menos bastante más joven que Pablo. Y obviamente luego nos dice que se ha convertido en un hombre útil. Bueno, ya lo dije la última vez que esto es el significado del nombre Onésimo, em, que es el nombre de muchos esclavos, o era el nombre de muchos esclavos cuando tenían que cambiar el nombre, el útil. Dice aquí, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. Bueno, humanamente hablando, hay que decir, bueno, Pablo, pero ¿qué dices? Ese esclavo sí que le era útil a Onésimo porque desempeñaba una función ahí en la casa. En Colosas no sabemos exactamente qué función tenía allí, pero obviamente Filemón le había comprado por dinero por darle alguna tarea que Filemón consideraba imprescindible. Pero en el sentido estricto de la palabra, hay que decir que obviamente en el momento cuando Filemón le compra y le mete a servirle en su casa, en el sentido estricto de la palabra no le era útil porque le faltaba la característica más importante. No pertenecía a Cristo. Entonces, esa utilidad final de poder bendecir la casa siendo hijo de Dios, esto le faltaba. Y esto es lo que ahora Pablo insiste que ese hombre tiene. Para decirlo así, es la versión 2.0, la versión
em, mejorada de ese personaje que Filemón en su momento tenía. El que ahora va a venir dentro de muy poco, de vuelto a casa de Filemón, no será el mismo, será mucho mejor y será un hombre mucho más útil ahora, porque conoce a Cristo. Entonces, em, estaba perdido para el Señor en su momento, ahora el Señor le ha ganado. Bien, entonces esto lo primero, ahora le es útil por esta razón, es útil en los ojos de Dios. Ahora su vida tiene sentido, es útil para Pablo, es útil para todo el mundo. Y por lo tanto, Pablo le manda de vuelta. En el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. En otras palabras, todo el cariño que Pablo ha puesto en la vida de ese hombre, ahora se le envía a Filemón. Ponte en la situación. Em, Escapas de mala manera, posiblemente aún robando dinero de la casa donde tenía que servir. Te vas a Roma con la intención de perderte en la multitud, pasar ahí por persona anónima, em, y sin embargo hay alguien que te reconoce, alguien de la misma ciudad de Colosas. Y este personaje que está con Pablo le lleva a la casa de Pablo y además Epafras, así es su nombre, em, le dice a Pablo, bueno, ahora cuéntale el Evangelio. Y bueno, por la gracia de Dios, él se convierte. Está en casa de Pablo como ahora siervo suyo, seguramente le lava la ropa, le mantiene en orden la casa, seguramente hace muchas cosas, porque Pablo insiste de que le era muy útil en muchas cosas. Tienes una nueva vida, tienes hermanos. Bueno, lo que empezó como una historia trágica parece que tiene una final feliz. Y ahora viene el jarrón de agua fría, porque en un momento Pablo le dice, mira, con lo bien que lo estás pasando aquí ahora, vas a tener que volver, porque Filemón sigue siendo tu dueño y tienes que obedecerle. Entonces, esto para Filemón seguramente no era fácil, había que asumir esto. Y por eso, como último favor, para decirlo así, Pablo pone toda la carne en el asador y escribe una carta en favor de este individuo que no solamente le ha llegado a ser útil, sino él le considera como si fuera su propio hijo. Vuelve, por lo tanto, con las recomendaciones de Pablo y la petición de Pablo es si él cruza por el umbral de tu casa, entonces recíbele como si fuera yo el que ahora entra en tu casa. Y por lo tanto, Pablo insiste que si es por querer, a él le hubiese gustado quedárselo. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo en el versículo 13, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Es muy interesante porque obviamente Pablo em, había recibido, por lo visto, la idea y la invitación de parte de Filemón. Mira, cuando pasas por Colosas, por favor, pasa por mi casa, yo te voy a atender. Y ahora lo que Pablo dice, mira, em, tú me hubieses atendido bien. Ahora, lo que yo te pido es simplemente que atiéndele de la misma manera como si tú me hubieses atendido a mí. Pablo
no quiere, sin embargo, hacer esto por imposición. Lo que él quiere es que lo haga, que Filemón lo haga por propia voluntad. Dice, versículo 14, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto es muy importante. Él dice aquí que respeto tu decisión. No te voy a imponer nada. Te voy a pedir, te voy a poner la forma como yo pienso. Ahora la decisión es tuya. Y esa actitud de Pablo es una actitud realmente encomendable. Nosotros tenemos esa mala costumbre cuando sentimos que tenemos la razón de imponer nuestra razón y nuestras razones a los demás. Y por regla general sí podemos ganar un debate y una discusión, pero raras veces vas a ganar una persona. Y eso es lo que Pablo aquí hace. Él expone el caso, le pide a Filemón, pero él le deja la decisión enteramente a él. Y esto es bueno para Filemón, es bueno para Onésimo, es bueno para Pablo, es bueno para Filemón porque Filemón de esa manera dice, bueno, esto fue decisión mía. Es bueno para Onésimo de decir, vale, pues yo hice todo lo que podía hacer para otra vez em, reparar lo que se había hecho mal. Y es bueno para Pablo porque Pablo en ese caso se queda con la satisfacción de que finalmente si la decisión buena se toma en ese sentido, ha sido no por su imposición. Todo tiene un sentido en la vida. También la forma como esos dos hombres se encontraron. Pablo preso en un lugar que él no hubiese escogido. Filemón en esa casa donde él seguramente no habría querido estar al inicio. Dice aquí, porque quizás en el versículo 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Pablo aquí hace un intento de interpretar lo que pasó, porque realmente la voluntad de Dios cuando se manifiesta es una voluntad que de nuestra parte muchas veces tiene difícil lectura. Y de allí ha surgido la pregunta, ¿y por qué hace Dios esto? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué ha hecho esto? Y muchas veces esas preguntas quedan sin respuesta. Lo notamos aquí. Pablo usa aquí un quizás. Él no dice ha sido así. Dice, bueno, tal vez esto fue la intención de Dios, que se largó de tu casa para que luego tu relación con Filemón sea una relación mucho mejor que antes, para que le recibieses para siempre, porque para siempre va a ser tu hermano. Es una lectura muy probable, aunque Pablo tiene suficiente humildad para decir que quizás es así. Bueno, no sabemos nosotros los planes que tiene Dios, pero lo que sí que sabemos es que estos planes son perfectos y esto no nos quiere entrar en nuestra cabeza de forma sencilla, ¿vale? Porque siempre queremos entender, siempre queremos pedir a Dios que Él nos explique por qué Él hace ciertas cosas y esto no va a pasar. En este caso, Filemón había perdido un esclavo para ganar un hermano. Dice aquí, versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo nunca intentó abolir la esclavitud. Lo que Pablo hizo es hacer las relaciones entre amos y esclavos justos y agradables para ambos lados. Y esto es mucho más que simplemente de un plumazo cambiar una situación. En ese sentido, el Evangelio ha hecho más por los esclavos que uno se puede imaginar. Ahora, otra cosa muy distinta es
usar la esclavitud por razones pseudo-cristianas, como luego se han hecho en estos desagradables siglos del XVI al XIX. Barbaridades se han hecho en el nombre de la fe cristiana. Esto con la fe cristiana nada tiene que ver, ni ese tipo de esclavitud no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Esto ya lo he explicado la última vez. Explotar a personas, usarlos como ganado, es un pecado gravísimo y es tanto más grave como tanto esto se ha usado muchas veces en el nombre del Evangelio. Pablo se identifica con Onésimo. Dice, así que, versículo 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esto es lo que ya en una ocasión había dicho y lo subraya de nuevo. Y ahora llegamos a un versículo, este es el versículo 18, que es, en mi opinión, el versículo central de esta historia, porque Pablo dice, bueno, quizás esto se haya hecho para que este te fuese devuelto en mejores condiciones que como ha salido. Pero esto no fue la única intención. Pablo es demasiado humilde y modesto, tal vez para no mencionar otra cosa. Esa carta que no hay que olvidar fue escrito como carta privada, pero figura entre el Nuevo Testamento como carta inspirada de parte de Dios y por una razón, porque es una carta que nos explica un principio de lo que Pablo menciona en el versículo 18 y por eso el título del sermón ponlo en mi cuenta. Aquí estamos hablando de la representación. Es un principio muy importante en la redención, a la hora de explicar lo que es la redención. Aquí dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. La palabra que se usa aquí es la palabra griego logizomai, y logizomai significa imputar o eso, poner a cuenta de o en cuenta de alguien. Entonces, bueno, hay varios ejemplos del mundo secular donde perfectamente vamos a entender lo que significa, porque es una expresión que originalmente viene del mundo financiero, del mundo económico, y esto significa poner un dinero en la cuenta de alguien o alguien asume el pago de una cuenta y pide al mercader que ponga ese importe, para decirlo así en el libro, de las deudas que tienen. Esto en cuanto al uso secular es algo que todos conocemos. Por ejemplo, cuando al final de una comida suculenta, como es muy costumbre en España, una de las costumbres que realmente me encantan, que allí no todo el mundo paga su cuenta, sino hay una persona que asume la cuenta para todos y además lo considera un honor. Esto en algunos países no se entiende, pero te puedo asegurar que es uno de los aspectos de hospitalidad y de honor que más me ha encantado y me sigue encantando en España. Ponlo en mi cuenta. Quiere decir, todos los comensales que aquí comen en la mesa, yo voy a asumir el gasto de lo que se han comido y de lo que se han bebido. Y esto es lo que Pablo aquí lo pone. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Quiere decir, te ha causado un daño económico, que indudablemente ha causado. En primer lugar, ha robado muy probablemente dinero al salir de la casa. En segundo lugar, claro, era una inversión económica ese hombre. Esto nos puede gustar o no gustar, pero era un hecho. Y esto quiere decir que para Filemón esto han sido pérdidas, porque otra persona tenía que ocupar el lugar de Onésimo o tenía que hacerse con otro esclavo. No lo sabemos, pero de todos modos para Filemón esto
ha sido una pérdida. Y Pablo le dice, mira, si tú lo consideras una pérdida, si esto en tu balance anual te causa una pérdida significante, yo la asumiré. Quiere decir, ¿vale? Tú no te preocupes, yo cuando vengo yo te lo pagaré. Bien, pero más allá de esto, detrás de esa idea, hay un concepto teológico que quiero expresar brevemente y es mi opinión personal. Quizás por esta razón, la epístola de Filemón está en nuestra Biblia, en nuestro Nuevo Testamento, precisamente para explicarnos este hecho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que en la teología se llama la imputación. Ahora, imputación, ¿qué quiere decir? Imputación, realmente a lo largo de la historia de la salvación había tres. Poner en cuenta de alguien. Ahora no estamos hablando de una transacción em, financiera, sino el tema es el pecado. La primera imputación ocurre cuando Adán y Eva pecaron. Romanos 5:12 dice que por el pecado de Adán, por su desobediencia, el pecado entró en el mundo. Esto fue el momento. Y en ese momento, cuando peca Adán, sí, él peca personalmente, él tiene su propia culpa, pero ocurre otra cosa. En la cuenta, para decirlo así, de todo el mundo se ingresa ese pecado como un fuerte negativo, como una fuerte deuda. Quiere decir, a partir de ese momento, todos los que venimos después de Adán, esa deuda infinita, o sea, el infinito dividido por el infinito o por un número finito de personas, siempre sigue indefinido. O sea, esa culpa tremenda se imputa, quiere decir, se pone en cuenta de los hijos de Adán. Quiere decir que se hereda esa deuda de generación en generación. Esto sí se puede hacer en la fiscalidad de un estado, pero desde luego se hace en la fiscalidad o en la economía divina. Quiere decir, todos somos culpables por nuestros pecados propios, sí, pero también por el pecado de Adán. Y dice que eso es injusto, ¿no? No es injusto por doble vía. En primer lugar, porque lo has heredado. En segundo lugar, porque es la única manera de garantizar tu salvación. ¿Y por qué? Bueno, ahí entra la segunda imputación. Y la segunda imputación es que cuando esa inmensa deuda que nadie podía pagar en la cruz del Calvario, Jesucristo asume. Quiere decir, ese pecado se le imputa a Cristo, todo se reúne porque Él tiene medios infinitos para pagar esa deuda y el medio infinito es su sangre. Es el secreto de la redención. Él asume esa deuda, con lo cual nuestros libros de deuda, para decirlo así, o nuestra cuenta queda a cero. Está saldado la deuda. Y no solamente esa deuda que nos viene de Adán, sino también nuestras propias deudas que se añaden diariamente. Y ahora hay una tercera cosa. No solamente quedamos en cero, sino ahora ocurre la tercera imputación. Quiere decir, no solamente la imputación en cuanto que Cristo asume nuestra deuda, sino además Él ingresa en nuestra cuenta, en la cuenta de los suyos, un importe ilimitado. Quiere decir, eso se llama la justicia. O sea, no solamente quedamos a cero, sino recibimos de parte de Dios esa justicia divina conseguida por la muerte y la sangre de su Hijo Jesucristo. Esas son las tres imputaciones. De la misma manera como nosotros muchas veces consideramos que el pecado de Adán imputado a nosotros es injusto, pues precisamente por esta idea de la representación, el segundo Adán, Cristo, no solamente podía reversar ese proceso, sino además darnos
mucha más, para decirlo así, justicia que Adán jamás haya tenido. Y además nos asegura y nos guarda esa justicia. Esto es el pensamiento central de ese libro y esto es una de las grandes verdades expresado de una forma tan bonita y tan entendible en este versículo 18. Yo estoy cada vez más seguro de que es por esa razón que tenemos esa preciosa carta de Filemón en nuestras Biblias. Y si ese concepto nunca lo has escuchado, pues te felicito porque hoy es el día, porque sin ese concepto de la representación de las tres imputaciones, no vas a entender el plan de salvación, ni vas a comprender ni por asomo por qué Cristo podía hacer esto y por qué Dios podía aceptar esto sin ser injusto. Bien, bueno, diciendo todo esto, vamos a entrar ahora en la última parte de esa pequeña carta. Y allí entra el tema del perdón, ¿vale? Porque es el tema del fondo. Filemón no solamente tiene que recibir a Onésimo, sino también tiene que perdonarle de corazón. Porque quien sabe que debe, puede perdonar. Bueno, por esto, ponlo en mi cuenta, si tú has entendido lo que Cristo hizo por ti, lo que Él pagó y lo que luego Él ingresó en la cuenta de tu vida, pues, ¿cómo vas a poder amargarte por las fechorías que otros hayan podido hacer en tu vida? Dice el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo aquí em, insinúa a la parábola de los dos deudores. Quiero decir que Filemón tiene una deuda con Pablo por varias cosas, no una deuda económica seguramente, pero una deuda espiritual. Y esto quiere decir, mira, me has debido cosas, pero no solamente esto, lo que tú me puedas deber, esto es insignificante ante lo que Cristo ha hecho por ti y lo que debes a Él. Esto es la idea que hay detrás de esto. Filemón debe mucho a Pablo, pero debe mucho más aún a Dios. Y Pablo solamente toca la tecla porque la música, Filemón, estoy absolutamente seguro, lo entiende. Quiere decir, quien sabe lo que debe puede perdonar. Y quien perdona anima a los demás de hacer lo mismo. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pocas cosas tienen un impacto tan grande en otros que el perdón, el estrechar la mano. Y esto es tan importante, a veces es bueno hacerlo en público, a veces es hacerlo en privado. El decirlo simplemente, mira, eh, esto ha pasado y en fin, pues igual los dos no hemos tenido el mejor día, pero vamos a perdonarnos, vamos a olvidarlo, no por olvidarlo, sino porque Cristo también se olvidó de nuestros pecados y de nuestras injusticias. Es la generosidad del que perdona que es importante. Te he escrito, dice el versículo 21, confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Más que perdonar, debería ser cordial y poner todo lo que podamos o lo que puedes a disposición de este hombre que ahora viene a tu casa. Y lo mismo ocurre con nosotros. Realmente el haber recibido el perdón de parte de Dios nos debería convertirnos en personas generosas, pero generosas de corazón, generosas no por obligación, sino generosas porque Dios ha sido inmensamente generoso con nosotros. Bien, en lo que queda todavía en estos versículos, Pablo habla un poco de sus planes. Pablo siempre tenía planes, tenía una visita prevista. Versículo 22, prepárame también
alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo todavía no lo sabe, pero él dice, bueno, ya por si acaso guárdame ya una habitación. Y esto caracteriza la confianza de Pablo. No es que tenga que decirlo, porque seguramente Filemón hubiese tenido esa idea por sí mismo, pero él quiere que se sepa que no piensa quedarse como prisionero, ¿vale? Él no quiere que la gente se lamente de él, sino Pablo ya hace planes de viaje desde la cárcel. Y finalmente, pues termina con bendición. Bueno, por cierto, la pregunta, ¿habría llegado Pablo a casa de Filemón? No puedo entrar en ese tema ahora, pero lo que sí puedo decir que según yo entiendo la cronología del Nuevo Testamento, después de la puesta en libertad de Pablo, había tiempo más que suficiente para que Pablo no solamente hubiese podido em, cumplir su deseo de estar en España por un tiempo alargado, sino también de visitar la iglesia en Colosas. De esto hay más que más posibilidades que nos imaginamos. Bueno, finalmente, los saludos y esa lista de personas que saludan es interesante. Empieza con Epafras. Durante el ministerio de Pablo en Éfeso, él evangeliza en Colosas, funda ahí luego la iglesia y luego es él que luego se va para quedarse con Pablo en Roma para recibir instrucciones. Bueno, él no iba a llevar la carta, eso sería Tíquico, pero de momento Epafras se queda con Pablo. Luego otro que se menciona aquí es Marcos, que es Juan Marcos, el de Hechos 15, 38 al 40, que fue en su momento un personaje un poco inestable. Luego su tío Bernabé se ocupó de él, quiere tenerle como compañero de viaje, aunque Pablo en ese momento no quiere saber nada de él, pero nos damos cuenta que ahora, unos años más tarde, está con él. Era muy conocido para los de Colosas. De esto nos damos cuenta cuando leemos en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, donde también dice, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Quiere decir que ahora ese Marcos tiene toda la aprobación del apóstol Pablo. Es una forma de decir que yo también, que en un momento estuve muy enfadado con Juan Marcos, he sabido perdonar y le he perdonado. Y no solamente esto, es un hombre muy útil ahora, aunque no se llame Onésimo. Y luego tenemos allí Aristarco, era judío de Tesalónica, que se menciona en Hechos 24, en Hechos 27:2, que fue el que acompañó Pablo juntamente con Lucas y con otros. Aristarco que va con él a Roma. Luego se menciona aquí Demas, que ayudó mucho a Pablo, pero finalmente, suponiendo que se trata de la misma persona, le abandonó. Y de esto leemos en 2 de Timoteo 4, 9 y 10. Y finalmente allí está Lucas, el compañero fiel de Pablo en sus viajes, el médico, el historiador, muy conocido también en Colosas. Ahora es muy interesante, si miramos esa lista, empezando con Pablo, escribió 3 epístolas, Lucas 2 libros, Marcos 1, esos son 16 libros, o sea, lo que aquí están en la lista, incluyendo a Pablo, representan 2/3 del Nuevo Testamento. Entonces, terminando, la historia de Onésimo realmente representa a nuestras propias vidas y con eso termina. Onésimo nació bajo la esclavitud como nosotros, la esclavitud del pecado. Aparte de eso, cometimos nuestros propios pecados como Onésimo lo hizo. Cometió el crimen de escapar, siguió siendo esclavo y su situación se hace peor. En tercer lugar, Onésimo no puede pagar la deuda, igual que nosotros. Se merece la muerte según la legislación vigente. Y en cuarto lugar, Pablo
representando a Jesucristo, en ese caso, paga la deuda a Filemón, por lo menos lo ofrece, y representa a Dios el Padre en ese sentido. Eso lo hizo Jesucristo por nosotros, pagó nuestra deuda. Nos enseña la gran verdad del perdón por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, una epístola bellísima. Quédate con esa idea de la imputación. Mucha gente no saben de esto. Tal vez es la primera vez que lo has escuchado en ese momento, pero tómalo en cuenta porque eso te ayudará a entender mejor lo que es la redención en Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este momento por tu presencia entre nosotros y pedimos que tú bendigas la exposición de esta epístola, que sea para tu honra, que sea para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.